Hola, mi nombre es Arnulfo Sánchez III, con matrícula 2002-0605. Este video corresponde al reto 2, la jurisprudencia. El módulo es Juicio de Amparo 1, dentro de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de elaboración es noviembre 6 del 2025. En este trabajo analizaré 3 casos de jurisprudencia publicados en el Semanario Judicial de la Federación y responderé a los 5 planteamientos solicitados. En el caso 1, correspondiente a la tesis 1A/J 102/2011, se utilizó el método de integración por reiteración. Esto se observa porque la Suprema Corte ejerció la facultad de atracción en diversos asuntos, resolviendo de manera uniforme y constante sobre el mismo tema, hasta consolidar un criterio obligatorio. La reiteración asegura que el criterio se mantenga estable y confiable para casos futuros. Sustitución de la jurisprudencia en el caso número 2. La jurisprudencia 1A/J 93/2013 fue sustituida por la primera J 78/2018 debido a una nueva reflexión en la primera sala. En 2013 se consideraba que la citación a la audiencia inicial afectaba la libertad personal del imputado, permitiendo el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en 2018 se determinó que la citación es solo un acto de comunicación del juez, que no limita la libertad por sí misma, ya que la comparecencia forzosa es un acto futuro e incierto. Por ello, se interrumpió el criterio anterior y se estableció que contra la citación inicial es improcedente el amparo indirecto. Época de publicación de las jurisprudencias. El caso 1 fue publicado en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de 2011. El caso 2 corresponde a la 10ª época, publicado en diciembre de 2018. El caso 3 también pertenece a la 9ª época, publicado en diciembre del año 2000. Autoridades obligadas en el caso número 3. La jurisprudencia P/J 145/2000 es obligatoria para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, conforme al artículo 94 constitucional y a la Ley de Amparo. Esto significa que estas autoridades deben aplicar el criterio en sus resoluciones, garantizando uniformidad en la interpretación de la ley. Autoridades obligadas en el caso número 3. La jurisprudencia P/J 145/2000 es obligatoria para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, conforme al artículo 94 constitucional y a la Ley de Amparo. Esto significa que estas autoridades deben aplicar el criterio en sus resoluciones, garantizando uniformidad en la interpretación de la ley. Fundamento normativo lo tenemos conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, vigente en la época de emisión, actualmente artículo 215 de la Ley de Amparo vigente, y al artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La jurisprudencia del Pleno es obligatoria para órganos del Poder Judicial Federal, como son las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera y segunda sala, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y tribunales militares y navales. Órganos jurisdiccionales de las entidades federativas, tribunales superiores de justicia de los estados y de la Ciudad de México, tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas, juzgados estatales de primera instancia, menores, de paz, etc. Tribunales especializados locales, laborales, familiares, agrarios, locales, etc. Los órganos administrativos con facultades jurisdiccionales, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, actualmente es Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Tribunales Laborales, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Tribunales Agrarios, autoridades administrativas como todas las autoridades administrativas federales, estatales y municipales, cuando actúen en funciones materialmente jurisdiccionales o cuando deban aplicar e interpretar normas jurídicas. Características de la obligatoriedad. Obligatoriedad general. La jurisprudencia del Pleno tiene el carácter más amplio de obligatoriedad en el sistema jurídico mexicano. Vincula a todos los órganos jurisdiccionales del país, sin excepción. Es de aplicación tanto en materia federal como local. Excepciones a la obligatoriedad. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación puede modificar o interrumpir su jurisprudencia. En el caso del Pleno, puede cambiar su propio criterio mediante los mecanismos establecidos en la ley. Consecuencias del incumplimiento. Si una autoridad jurisdiccional no aplica la jurisprudencia obligatoria del Pleno, su resolución puede ser impugnada. Puede dar lugar a la procedencia del amparo directo o indirecto, según corresponda. Constituye una violación al principio de seguridad jurídica. Requisito del artículo 223 de la Ley de Amparo en el caso número 1. El artículo 223 establece que para una jurisprudencia sea aprobada se requiere una mayoría calificada de votos. En el caso 1, las resoluciones fueron tomadas por unanimidad de 4 votos y en otra por 5 votos, lo que cumple con el requisito legal. Por lo tanto, la jurisprudencia se integró válidamente. Conclusión. Después de analizar estos 3 casos emblemáticos, podemos concluir que la jurisprudencia es mucho más que un conjunto de criterios judiciales. Es un instrumento vivo y fundamental para nuestro sistema de justicia. Primera conclusión, certeza jurídica. El caso 1 nos demuestra que la jurisprudencia, por reiteración, cumple una función vital al fijar criterios uniformes. No es un ejercicio académico, sino una herramienta que vincula a las autoridades y garantiza que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y obligaciones con claridad. Segunda conclusión, sistema evolutivo. En el caso 2, nos enseña que la jurisprudencia no es estática, puede y debe evolucionar cuando existen mejores interpretaciones del ordenamiento jurídico. La interrupción de criterios previos demuestra que el máximo tribunal está comprometido con adaptar el derecho a nuevas realidades normativas, como fue el caso del sistema penal acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como tercera conclusión, naturaleza interpretativa. El caso 3 resuelve una cuestión fundamental. La jurisprudencia no crea derecho nuevo, sino que interpreta el existente. Esto permite su aplicación inmediata sin violar garantías constitucionales, facilitando la uniformidad en la interpretación del derecho en todo el país. Para concluir, la jurisprudencia es una herramienta fundamental para garantizar certeza jurídica y uniformidad en la aplicación de la ley. Los casos analizados muestran cómo los criterios pueden evolucionar con nuevas reflexiones, como ocurrió en el sistema penal acusatorio, y como la reiteración y las contradicciones de tesis fortalecen la interpretación constitucional. La utilidad de la jurisprudencia radica en que orienta a jueces, abogados y ciudadanos sobre el sentido de la norma, evitando decisiones arbitrarias y consolidando la legitimidad democrática del sistema jurídico mexicano. Por ello, comprender su importancia y aplicación es esencial para el ejercicio profesional del derecho.